Ese día lluvioso y sombrío estará en mi memoria para siempre. El padre Luther seguía hablando de mi padre y sus virtudes. Mi padre era un hombre muy respetado. Todos en el pueblo conocían el nombre de Ravenwood. Miré hacia atrás a mi madrastra, Rebecca. Ella lloraba desde el cortejo, derramando lágrimas constantemente. Observé el rostro joven intentando descubrir si eran reales y si lamentaba la pérdida de mi padre. Solo llevaban casados 4 meses. Miré a Finn Montgomery, a quien no había visto en más de un mes. Esther Marigorn me estaba sosteniendo la mano. Ella fue amiga de mi padre. Durante más de 20 años, ella me crió como si fuera mi propia madre. El funeral había terminado. Mientras iba a casa en el carruaje me preguntaba ¿por qué había 2 tazas de té en la mesa del estudio de papá? ¿Quién estuvo allí con él antes de morir? ¿Por qué una taza olía a flores? Algo como la frescura de los cítricos, pero con un toque amargo. Eran los restos del olor del veneno. ¿Y qué fue quemado por mi padre o su asesino en la chimenea? Tuve la oportunidad de ver hojas sin quemar en la chimenea, o más bien, un pequeño trozo de papel caro de escribir con una marca en el fragmento sin quemar. Vi los restos de una imagen, un círculo y una línea recta, una sola línea proveniente de ella. La letra D se conservaba junto a ella. Al entrar en casa, los recuerdos me transportaron al pasado. Era como si pudiera escuchar a todos corriendo por la casa, preocupándose por los invitados que llegarían. Papá se casó con Rebecca hace un mes y esta recepción, se suponía, era en honor de mi joven madrastra. Antes de la cita, Rebecca me dio un pendiente que había encontrado en el cuarto de ella y de papá. Ella estaba segura de que era mío. Sin mirar el pendiente, le di las gracias a Rebecca y me fui a mi cuarto. Tenía la costumbre de perder cosas, pendientes. Me alegré de que la pareja de pendientes volviera a estar junta. En mi habitación eché un vistazo más, de cerca al pendiente. Me di cuenta de que era la primera vez que veía esta joya. Una aguamarina colgaba de su punta. Con pensamientos encontrados lo guardé. Si no es de Rebecca, y tampoco es mío, entonces, ¿de quién es? Cuando llegaron los invitados, olvidé ese pendiente. Me acerqué a Esther, intentando animarla, pero fue imposible. Ella seguía repitiendo lo que ya había dicho muchas veces. Ella dijo que, con este matrimonio, padre deshonró la memoria de mi madre sin pensar en mí. Esther despreciaba a Rebecca y la llamaba una esposa trofeo que conquistó a mi padre y se casó con él en días. Aunque amara a Esther, no podía escucharla más. Pasé el resto de la noche bailando y riendo. Finn Montgomery entró en el pasillo. Me cortejó durante 3 meses. Cuando Finn estaba cerca, todas las chicas estaban celosas de mí por ser la cita de Finn y disfruté de esa envidia. Y luego vi a Finn y a mi papá entrar al estudio. Eso solo podría significar una cosa. Finn pediría permiso a mi padre para casarse. Sin embargo, al día siguiente, Finn no se presentó, tampoco en el segundo día. Respondía a cada timbre, a cada sonido de un carruaje, a cada nota o carta que nos trajeron. Pero él no vino. No vi a Finn Montgomery hasta el día del funeral de mi padre. Según el testamento de mi padre, podré disponer de nuestros activos después de los 25 años. Hasta entonces, Rebecca será mi cuidadora. Otro término del testamento fue que todos los activos pasen a mí y a mi esposo, quien será el cuidador en lugar de Rebecca. En este caso, Rebecca recibirá pagos mensuales de manutención distintos a los que recibirá mientras estoy soltera. Mira cómo las cosas están saliendo bien para Rebecca. ¿Realmente envenenó a mi padre? Así que decidí que nunca volvería a beber ni comer nada de las manos de mi madrastra. Durante los primeros días, Rebecca y yo rara vez salíamos o recibíamos visitas, pero el silencio fue interrumpido por la visita de Finn. Mi corazón casi se salió. ¿Qué hace aquí? Se apresuró hacia mí y me abrazó.
Él seguía declarándome su amor, susurrándome dulces palabras al oído. En los siguientes minutos, casi entre lágrimas, Finn me explicó su larga ausencia. Mencionó asuntos familiares y la finca familiar. Después de la disculpa, finalmente ocurrió lo que había esperado hace un mes. Finn me pidió matrimonio. Sin importar mis sentimientos, no iba a traicionar el honor de mi padre. No puede haber boda hasta que termine el luto. Nada puede anular las normas del luto en absoluto. En ese momento, Rebecca y Esther entraron. La cara de Rebecca cambió al sacar a Finn de la casa. Ella me ordenó, con voz firme, mantenerme lejos de él. Esther discutió con Rebecca, diciendo que obstaculizaba el amor. Pero Rebecca respondió con firmeza. Aunque no lo creas, señorita Marigón, me preocupo por Grace y su futuro. Sugiero terminar esta discusión sobre cómo protegerla. No eres su cuidadora, yo sí. Rebecca salió de la habitación con la cabeza en alto. Las lágrimas vinieron a mi rostro y Esther me tranquilizó. Juntas nos dimos cuenta de que Rebecca no quería que me casara porque se quedaría sin nada. Esther prometió ayudarnos a mí y a Finn. La siguiente noche, Rebecca entró en mi habitación. Tenía un paquete de documentos y me lo entregó. Mientras miraba documentos, fotos y recortes de periódicos, mi madrastra me dijo en voz baja y tranquila que Finn Montgomery era un estafador. Es probable que ni siquiera se llame Finn. Ha estafado a más de una familia adinerada. Rebecca y mi padre sospechaban de Finn, así que contrataron a un detective. Esa noche, mi padre llamó a Finn para decirle que lo sabía todo. Por eso ese estafador se fue de mi vida. Rebecca buscó la carpeta de evidencias en la oficina de mi padre, pero no la encontró. Ella contactó con el detective otra vez y le pidió una copia de la documentación. Observé una página con un círculo y las palabras Agencia de Detectives Warner. Eso fue lo que el asesino quemó en la chimenea, los papeles que papá tenía del detective. Finn, o como sea que se llame, mató a mi padre para completar su estafa. Rebecca y yo le dijimos esto a la policía. Por alguna razón, Esther dejó de venir a vernos, así que decidí visitarla yo misma. Ella se alegró de verme, pero me pidió que esperara en la sala. Miré los libros inmóviles. En los estantes recogí un volumen de Shakespeare. Para mi sorpresa, cayó una carta de él. Reconozco la letra de mi padre en cualquier lugar. La carta a Esther decía que nunca la había amado y le pedía que lo dejara en paz. Sorprendida, puse la carta en el libro y salí al jardín, sintiéndome mareada. Me acerqué a un arbusto de adelfa rosa. La flor era hermosa, pero su fragancia me mareó demasiado. Familiar como el cítrico, fresco y ligeramente amargo, me sentí enferma con ese olor. Me apresuré a la casa, a la habitación de Esther. Abrí los cofres y armarios. Encontré un pendiente de agua marina igual al que Rebecca había hallado. Y en otro cofre, debajo de la cama, encontré una botella de infusión de adelfa. Esther entró en la habitación. Al verme con mis ojos asustados, ella lo comprendió todo. Intenté escapar con la prueba, pero Esther me aturdió con algo y fallé. Me desperté en el sótano. Nadie me escucharía. La casa de Esther estaba fuera de la ciudad. La voz de Esther venía de detrás de la puerta. Hablaba de su odio hacia mi madre y de su intento de ganarse a mi padre tras su muerte. Esther dijo que eventualmente se convirtieron en amantes, pero él la traicionó al enamorarse de Rebecca. Con ira frenética en su voz, Esther reveló que mientras mi padre moría frente a ella, había prometido arruinar la vida de su hija. Ella planeó que yo fuera engañada por Finn y que Rebecca fuera expulsada de la finca. A los ojos de la sociedad, Rebecca sería la asesina eventual y yo sería la niña mimada y empobrecida.
Olí algo quemándose. Esther prendió fuego a algo debajo de la puerta de su lado y se fue. Por suerte, la puerta se abría hacia adentro. Agarré las barras y comencé a jalar la puerta para aflojar las bisagras. Saqué la primera bisagra, la segunda, y ahí estaba, completamente libre. Lo único que quedaba era salir de la casa. Caminaba rápido, pero Esther me alcanzó y me golpeó. Ella me agarró y golpeó contra las paredes, pero luché por mi vida. El humo había llenado el primer piso y respirar era difícil. Recuerdo que caí con Esther, quien me jalaba las piernas, pero yo gateaba hacia la puerta. Di una patada. Esther se levantó y finalmente corrió afuera. Corrí sin mirar atrás, con el pensamiento de que iba a ser asesinada. Pero corrí. Esther murió en el incendio que ella provocó para matarme. Nunca me entristecí por ella. La mujer que creí que era mi madre resultó ser una asesina. Una desconocida salvó mi destino. Rebeca nunca fue mi mamá, pero fue una gran hermana mayor. Me llamo Ana, tengo 36 años. Enseño arte y educación física en una escuela primaria a tiempo parcial por falta de profesores. Tengo un perro llamado Sol y vivo en un suburbio. Esta zona era un pueblo, por lo que nuestra escuela no es grande. Al crecer la ciudad, las casas se convirtieron en barracas y por las carreteras circulaban coches caros entrando y saliendo de la ciudad. Ahora solo los ancianos venden las cosechas de sus huertos y jardines al borde del camino, recordándonos nuestro pasado rural. Adopté a Sol de un refugio y no sé su pedigrí, pero se parece mucho a un beagle. Los perros de casa necesitan paseos largos, así que conozco bien nuestra zona. Pero cuando Sol me arrastró a un sendero desconocido, me sorprendió descubrir que todavía existiera una casa de campo. Era junio. La casita encalada estaba en una colina. Tenía un patio rodeado por una valla de madera y me llamó la atención que hubiera 12 colmenas frente a ella. Los amantes de la armonía espacial de los orientales elogiarían el feng shui impecable de la parcela, con un jardín de rocas y un estanque decorativo. Había una mesa tallada frente a la puerta con cubos llenos de flores del jardín, lirios, iris y peonías. Un anciano con ojos apagados y tatuajes coloridos que cubrían su cuerpo estaba sentado en un viejo sillón. Había llovido. Parecía como si casi pudieras ver la fragancia de las flores en el aire. No había clientes. Pensé que una casa tan alejada no era lo ideal para vender flores. Cuando apareció un Lexus blanco, un hombre con traje blanco bajó del coche. Su vestimenta contrastaba con la mirada feroz de sus ojos con cataratas. El hombre cogió los 3 cubos de flores, los metió en el coche y se fue. El intercambio ocurrió rápidamente y estaba claro que no era la primera vez. El anciano entró y sacó 2 cubos de manzanas. A pesar de su edad, estaba en forma. Lo felicité y él respondió: «Gracias». Así fue como conocí a Carlos. Me mostró su jardín y las colmenas. Me dijo que tenía un hijo adulto y nietos, pero que no se hablaban. Le pregunté por qué. Y Carlos respondió señalando los tatuajes en sus brazos, que mostraban flores, peces, dragones y demonios coloridos con colmillos. Los errores juveniles son lo que queda de tu juventud al envejecer, añadió. Carlos vendía miel y flores, amaba el té verde y tenía pocas alegrías en su humilde vida. Ese verano fui a ver a mi nuevo amigo casi todas las semanas. La miel de su colmenar era excepcionalmente deliciosa y hablar con Carlos fue muy interesante. Nuestros encuentros alegraron al hombre. Me di cuenta de que no tenía mucha vida social, casi nunca veía a nadie más allí. Solo 2 veces llegó el Lexus blanco y su conductor, el mismo hombre con el traje caro. Compró y se marchó. María, vecina de Carlos, era quien venía más a menudo. Vendía productos en la carretera. Enseñaba química en la escuela, pero se jubiló hace tiempo. Vivía en el mismo sendero y tenía un hijo adulto. Carlos dijo que el hijo de María llevaba años viajando, había regresado el año pasado, pero ahora casi no salía de casa. Errores juveniles, dijo Carlos de nuevo. Todos los tienen. En ese momento no dije nada, pero pensé que no recordaba errores graves propios. Sería porque era joven. Carlos anunció que no habría más miel. Las abejas se murieron por el aire envenenado. ¿Puedes olerlo?,
preguntó. No puedo encontrar su origen. Un olor desagradable y acre, como si alguien hubiera mezclado hollín fresco con esmalte de uñas. A veces, últimamente, impregna el aire. Llegó el otoño y las clases se reanudaron. En octubre hice un curso de formación. Planeé visitar la casa de Carlos a principios de noviembre. Extrañaba nuestros encuentros. Casi corrí allí. Lo que vi en el sendero me dejó sin aliento. Había un pozo negro en lugar de la casa. Un bulldozer rugía a través del terreno. Los bulbos salían despedidos por el peso de las ruedas. El operador de la excavadora no conocía a Carlos, pero esperaba pronto al dueño del terreno. Llegó el Lexus blanco y el mismo hombre que compró flores a Carlos el verano pasado se bajó de él. Me sentí aliviada al verlo, esperando que él me explicara dónde había ido Carlos. El hombre, el gruñón Daniel, dijo que nunca había oído hablar de Carlos. Sol ladraba mucho, así que me fui. Al salir del sendero encontré a María que salía de la tienda y me informó que su vecino había sido asesinado. No sé los detalles, pero no se meta en lo que no le importa para evitar problemas, dijo agarrando sus bolsas y alejándose rápido. Me sorprendió. Suelo ocuparme de mis cosas, pero su comportamiento fue extraño. Mi exalumno Leo es policía. Cuando lo visité estaba ocupado, pero me escuchó y tomó notas. Dijo que la investigación de la muerte de Carlos estaba en curso, pero la policía estaba ocupada con otro caso. Una banda escurridiza vendía en la ciudad Sal Azul una nueva droga mortal. Leo me mostró una bolsa de plástico con polvo azul. Parece que se fabrica por aquí. Esa noche no podía dormir pensando en cómo Daniel compraba flores todo el verano. Evitaba mirarme y mintió cuando dijo que no conocía a Carlos. Leo me llamó al día siguiente y dijo que Daniel estuvo en la comisaría esa mañana temprano. El hombre, muy nervioso, informó que una mujer sospechosa, con un perro, había estado preguntando por Carlos. Se refería a mí. Resultó que Daniel era el sacerdote de la iglesia local y durante años compraba flores a Carlos para decorar su iglesia. No me sorprende que mintiera sobre no conocer a Carlos, dijo Leo. Daniel, asustado por la decapitación de Carlos, le pidió que no le hiciéramos más preguntas. Le prometí no intervenir, pero no pude calmarme. Solo podía pensar, un anciano fue decapitado. ¿Para qué? ¿Quién podría hacerlo? En todo crimen alguien se beneficia. Leo también me dijo que Ernesto, el heredero de Carlos, vendió el terreno a Daniel. No imaginé que un hijo pudiera cometer un crimen tan brutal, pero la humanidad conoce el mito de Edipo, que mató a su padre. Recordé las palabras de Carlos sobre los errores juveniles cuando le pregunté sobre su hijo, con quien había dejado de comunicarse. Por otro lado, Ernesto tenía una coartada sólida. Vivía en Australia y vendió el terreno por internet. Al navegar por sus redes sociales vi su vida lujosa de mafioso. Una mansión, un barco de lujo, relojes de alta gama. Dudé. Envié un mensaje a Ernesto para saber más sobre su padre, a quien conocí recientemente. En realidad, dado que Carlos no había hablado con su hijo, no esperaba detalles. Solo quería preguntar a Ernesto, ¿quién decapitó a su padre? Y ver su reacción. No interfería en el caso. Ernesto resultó ser un gigante corpulento con entradas que se limpiaba con un pañuelo. Al principio evité herir sus sentimientos de hijo, pero él resultó ser un hombre directo. Me dijo que había hecho su fortuna como abogado corporativo. Creció con su madre y apenas conocía a su padre. Cuando le hice mi pregunta principal, Ernesto respondió de inmediato. ¿Has oído hablar de la Tríada? Es una organización criminal asiática muy conocida. Creo que mi padre estaba relacionado con ellos. Leo confirmó las palabras de Ernesto. Dijo que Carlos trabajó para una organización criminal. Era el capitán de un buque portacontenedores que transportaba mercancías de contrabando y objetos ilícitos. Sin embargo, hace 20 años, el marinero se retiró de sus negocios y se recluyó. Los investigadores creen que la Tríada encontró y castigó a Carlos. Según Leo, la decapitación es su estilo. Pasé días intentando olvidarlo sin éxito alguno. Mientras paseaba a mi perro, lejos de la escena del crimen, pensaba en Carlos constantemente. Por un lado,
Todo parecía encajar. Sus tatuajes, su reclusión y sus palabras sobre sus errores juveniles. Por otro lado, sin embargo, nada tenía sentido. ¿Qué podría haber hecho alguien para merecer que le cortaran la cabeza 20 años después? Era una locura. Mis divagaciones terminaron cuando Sol persiguió a un gato en el sendero y entró en casa de María. Como profesora tengo que ser respetable, pero no dejaré solo a mi perro. Decidí no molestar a María, que estaría vendiendo fruta en la carretera, y salté la valla sin dificultad. Pero el teléfono se cayó de mi bolsillo y se rompió la pantalla. Sol era mucho más importante para mí. La zona estaba cubierta de arbustos de rosas silvestres llenos de espinas. Más allá había una casa de 3 pisos. Las puertas y ventanas estaban cerradas herméticamente y había un olor penetrante por todos lados. Sol estornudó. Llamé esperando que alguien me escuchara, pero vi que el sótano estaba abierto y salía humo. Intenté llamar a los bomberos, pero no pude con la pantalla rota. Si tan solo hubiera pensado 2 veces antes de aventurarme en ese sótano. Pero en ese momento, lo único en lo que podía pensar era en que reconocía el olor, como si alguien hubiera mezclado hollín fresco con esmalte de uñas. Era lo que mató a las abejas de Carlos, así que bajé allí y, de repente, todo era oscuridad. Al despertar, estaba atada a una silla. Tenía un fuerte dolor de cabeza. ¿No te dije que te ocuparas de tus asuntos?, María me preguntó con tono malévolo. Carlos no ignoró sus abejas moribundas. ¿Y a dónde lo llevó? Fue culpa suya. Chris, ven y termina. Esto último se lo dijo a su hijo, un hombre calvo con chandal, que sostenía un martillo en una mano y una bolsa de basura negra en la otra. No grites. Nadie te escuchará. Ya lo imaginaba. No te preocupes, no vale la pena. Solo una pregunta, dije. ¿Son ustedes miembros de la tríada de la que todos hablan? Me costaba entender que estos dos pudieran ser parte de un sindicato criminal internacional. María y Chris resoplaban. Somos independientes, dijo María. Un laboratorio independiente. ¿Has oído hablar de la Sala Azul? Esa es mi fórmula. Trabajo en una nueva ahora. La idea de cortarle la cabeza a Carlos fue mía, por entrometido, presumió Chris, sonriendo. Todos creían que el pasado de Carlos lo había alcanzado. María dejó de reír y me miró con simpatía. No tengas miedo. Te disolveré en ácido. ¿Quieres rezar? Algunos momentos en la vida son como páginas que se giran, cuando todo cambia drásticamente en un instante. Primero Leo irrumpió en el sótano con la policía. Luego escuché a Sol ladrar. Él me trajo aquí. Daniel entró y dijo que llamó a la policía para decirles que este era el lugar donde se fabricaba la famosa Sala Azul. María y su hijo fueron detenidos, su laboratorio fue neutralizado y entregaron a sus cómplices. Serán arrestados pronto. El olor en el sótano me mareaba. La policía me escoltó afuera y llamaron a una ambulancia, que me atendió. Presté declaración y Daniel me llevó a casa hablando todo el camino. No lo escuché. Pensaba en Carlos y los buenos recuerdos que tenía de él. También pensaba en los errores juveniles, que son todo lo que queda de tu juventud al envejecer. Si me preguntaran sobre la persona más amable del mundo, diría que es mi hermana Clementina. Fue un ángel guardián para muchos. Si el mundo se lleva a esas personas, ¿dónde está la justicia? Las lágrimas caían de mis ojos. Miré el ataúd de Clem, le di la palabra al sacerdote y me senté con nuestros padres. Mi hermana fue asesinada hace unos días en su apartamento, con el premio que Clementina recibió de la Sociedad Nacional de Hijas de la Revolución Americana, que lo otorga cada año a mujeres que ayudan a los desafortunados. El día del premio fue la última vez que vi a Clem. Mi hermana trabajó en una clínica gratuita ayudando a los pobres y en Médicos Sin Fronteras. En los últimos 4 años, ella fue a África para tratar a niños enfermos. Merecía el premio más que nadie. En el escenario, sosteniendo el premio, Clementina hablaba como alguien indigno, forzando una sonrisa para las fotos. ¿Qué te pasaba, hermana? Hace 4 años, mi hermana rechazó el apartamento en un barrio prestigioso comprado por nuestros padres. Vendió su coche de lujo, un regalo por graduarse en la universidad. Yo también recibí esos regalos, pero no los rechacé como mi hermana.
Antes, Clem y yo solíamos ir a fiestas ruidosas y eventos sociales, pero luego todo cambió. Clementina se enfocó en su trabajo, dejando de hablar con los amigos y alquilando un apartamento que su salario de doctora en una clínica gratuita le permitía. Se distanció de todos los demás y se retiró en su caparazón. Recordé felicitar a mi hermana por el premio, pero ella solo dijo sin alegría, no lo merezco. Le ofrecí una fiesta. Se negó. Quería descansar. Lo último que le dije a mi hermana fue, nos vemos en Pollona. No fue, te amo, o lo hiciste muy bien, eres la única persona que lo merece. No, dije, nos vemos en Pollona. Las lágrimas brotaron de mis ojos, mi garganta se cerró y salí corriendo de la iglesia pensando que me iba a asfixiar. Cerca de la iglesia, Martín, triste, apoyado en un árbol con un cigarrillo, tarareaba Clementina. Él era amigo de Clementina y solía pasar mucho tiempo con ella. Creo que estaba enamorado. Hablamos de Clem. Le pregunté cuándo la vio por última vez. Martín dijo que fue hace unos meses y no hablaron mucho. Tras la ceremonia, nuestros padres organizaron un banquete fúnebre con fotos de Clementina en una mesa. En una de ellas, ella estaba sonriendo y abrazando a Martín, Diane y Ben. Todos estaban frente al auto con sus maletas. Era el 3 de junio de 2014. Los 4 acababan de iniciar su vida adulta. Diane fue contratada por una firma legal privada y habló en el tribunal. Martín se convirtió en presentador de un programa de entretenimiento en la televisión local. Ben fue contratado como gerente en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Clementina obtuvo un trabajo en una clínica prestigiosa. Decidió celebrar su primer éxito como adulta con un viaje por varios estados, pero regresó a los pocos días. Fue entonces cuando mi hermana se dedicó a ayudar a las personas que estaban en la miseria. Diane se convirtió en socia de una firma legal destacada. Martín era una personalidad de la TV y Ben era un empresario. Escuché que pasó por varias quiebras, pero por su auto aún tenía dinero. La policía terminó en el apartamento de Clementina y podíamos llevarnos sus cosas. Al recogerlas, lloré. Cuando salía vi el conducto de ventilación en la habitación. De adolescentes, solíamos quitar la tapa y ocultar secretos en el hueco. Ponía mi diario y mis cigarrillos. ¿Y si Clementina escondió algo ahí? Encontré un cuaderno extraño en el hueco. Sus páginas tenían frases como, lo siento mucho, ¿cómo puedo olvidarlo? Es imperdonable. ¿Cómo deshacerlo? ¿Cómo expiar mi pecado? Y más. Estaba la fecha 3 de junio de 2014 y la palabra fantasy, escrita en mayúsculas en una página. Encontré una cámara de video, una caja de cerillas con un logotipo extraño y una jarra sonriente. Tomé la cámara y reproduje un archivo. Vi a Clem en la pantalla llorando. Estimado señor y señora Wright, dijo. He intentado hablar con ustedes desde hace mucho tiempo. Me siento abrumada y lista para asumir la responsabilidad. Mi hermana se quedó en silencio y miró hacia la puerta. Una voz masculina la llamó. Clem, ¿estás en casa? Tarareaba. Oh, mi querida Clementina. Mi hermana apagó la cámara. La hora y la fecha de la grabación eran de 3 horas antes de su muerte. Así que Martín me mintió, pero me preocupaba más lo que Clementina podría haber hecho. Tenía que descubrir qué había pasado hacía 4 años. Al día siguiente, el dueño del apartamento de Clementina llamó. Había recibido cartas para ella, incluyendo una multa por una infracción de tráfico con una foto del conductor y el lugar, un sitio a 5 horas de donde vivíamos. Fui allí de inmediato, un tranquilo pueblecito. Mostré la foto de mi hermana a los transeúntes por si alguien la había visto. Luego fui al hospital, pero nadie conocía a Clementina. En mi camino vi un restaurante con el logotipo de una jarra de cerveza sonriente, igual que en la caja de cerillas de Clem. Decidí pasar por allí. La mujer del mostrador fue amable y me ofreció su sopa de tomate. Un hombre entró saludándola a viva voz. Buenas noches, señora Wright. Sentí una descarga eléctrica. Mostré la foto de mi hermana y la reconoció. Dijo que Clem pasaba a menudo por su restaurante. Siempre pedía café y se sentaba en la misma mesa con expresión triste. La mesa que la dueña me enseñó estaba vacía, así que me senté y miré alrededor.
Vi un tablón de anuncios con un joven sonriente de ojos azules. Billy Wright. El periódico decía que no volvió a casa el 3 de junio de 2014. La fecha del cuaderno de Clem tuvo relación con su desaparición. Al regresar decidí visitar a Martín. Elegí un lugar lleno de gente. Le pregunté por qué me había mentido. Resultó que él y Clem habían empezado a salir esa noche. Martín planeaba quedarse en casa de Clem. Pelearon y él se fue. Le pregunté por Billy. Martín se quedó congelado. Luego se levantó bruscamente. Adivinó que iría a la comisaría. Prometió contármelo todo si yo no revelaba el secreto. Hace 4 años, Martín, Clementina, Diane y Ben atropellaron a este joven con el coche por la noche. Diane conducía y se mareó. El joven estaba muerto. Encontraron su licencia en uno de los bolsillos. Así sabían su nombre. Temían por su futuro, así que enterraron el cuerpo en el bosque. 3 meses después, recibieron cartas anónimas. Alguien sabía lo sucedido y exigía $25,000 a cada uno para guardar silencio. La carta daba instrucciones de dónde y cuándo dejar el dinero. El siguiente año, todo se repitió. Los amigos recibieron las mismas cartas anónimas. Clementina no pagó. Martín se ofreció a pagar por ella, pero ella no aceptó. Esa fue la razón de su discusión en el día de su asesinato. Martín me dio detalles del lugar donde atropellaron a Billy, cerca de su ciudad. Fui allí, pero no encontré nada útil para mi investigación. Aproximadamente a 1 kilómetro del lugar había una gasolinera. Vi una cámara de CCTV allí, apuntando al sitio del accidente. Podría haber capturado algo, pero el cajero me dijo que no sabía nada sobre el accidente y que el video se almacenaba durante 1 mes. Fui al restaurante de la señora Wright. Al traerme mi café entró un hombre que saludó a la dueña. La señora Wright me dijo que él era el orgullo de su pueblo. Construyó un hotel junto a él en solo 3 años, aumentando el turismo y los cafés locales. El hombre se llamaba Tyler. Tomó el pedido de la señora Wright y se fue. Construir un hotel no es barato, especialmente a corto plazo. ¿Cómo obtuvo Tyler tanto dinero? ¿Qué hace él? Pregunté a la señora Wright. Me dijo que heredó. Y antes trabajaba en la gasolinera. El hombre vio el accidente, chantajea para obtener dinero y construir el hotel. Fui al hotel y me paseé por él. No sé lo que buscaba, pero Tyler salió. Le expresé mi emoción, prometiendo visitar el lugar algún día, y me apresuré a despedirme del asesino de mi hermana. De vuelta a casa, llamé a un detective y le pedí que averiguara la fuente del dinero de Tyler. No había herencia. El hombre fue condenado por vender drogas en la gasolinera hasta que el dueño se enteró. Él evitó el castigo y la policía lo dejó ir. Sospechaban que Tyler vendía drogas en el hotel y fue arrestado. Pero él no tuvo nada que ver con el asesinato de mi hermana, ya que el accidente ocurrió cuando la gasolinera no funcionaba. Llamé a Diane y le pedí una reunión. Me citó en una cafetería en las afueras, ya que tenía otra reunión cerca. El estacionamiento estaba oscuro. Dejé coche y caminé al edificio. También oscuro. Escuché un susurro y sentí un dolor agudo tras ser golpeada en la cabeza. Me desperté en un almacén lleno de cajas de comida y otros productos almacenados. Las etiquetas decían Fantasía. Había materiales publicitarios de la marca dispersos por el suelo. Escuché a Diane, Ben y Martín. «Tenemos que deshacernos de ella», gritó Ben. Diane callada. Martín no estuvo de acuerdo. Había un zumbido en mi cabeza, pero entendí lo sucedido. Diane les contó a Martín y Ben que la había llamado y me invitó a la cafetería cerrada. Allí alguien me atacó y me trajo a este almacén. Sentada, atada a la silla, esperaba la decisión, viendo la palabra fantasía al abrir los ojos. Recordé lo escrito en el cuaderno de Clem. Estaba cerca de resolver el misterio de mi hermana. Solo quería hacerlo antes de que sus amigos me mataran. Ben notó que ya estaba consciente. Me quitó la mordaza y me preguntó qué le había dicho a la policía. En vez de responder, le pregunté a Ben cómo estaba y de dónde había sacado el dinero para iniciar tantos negocios que iban a la quiebra repetidamente y además pagar al chantajista. Furioso, Ben me abofeteó. Levantó la mano para repetirlo, pero Martín atrapó su mano. «¿Qué quieres decir?», me preguntó Diane,
pero seguí hablando con Ben. Esta cafetería también quebró, ¿verdad? Y la empresa de comestibles también, los restos están esparcidos por aquí. Diane me escuchaba con los ojos entrecerrados. Parecía darse cuenta. Sí, Ben. ¿De dónde sacaste el dinero?, preguntó ella. Ben negó su implicación. ¿Quieres ir a la cárcel?, gritó. Diane exigió una explicación. Martín dijo que era mejor ir por un asesinato involuntario que por dos, uno intencionado y en grupo. Ben gritó muy fuerte. «No cuentas a Clementina. Me deshice de ella por salvarnos a todos. La perra nos iba a traicionar». Martín miró a su amigo desconcertado. «¿La mataste por dinero?», Diane preguntó. «Tú nos chantajeabas». Ben se rió. «¿Qué vas a hacer? ¿Presentar una queja a la policía? ¿Contarlo todo?». Martín se dio cuenta y se lanzó hacia Ben. Me derribaron con la silla, así que aflojé la cuerda. Diane me ayudó a evitar otro crimen. Martín dijo, «No quiero ocultarlo más». Atamos a Ben y llamamos a la policía. Sentí alivio al saber que el asesino de Clementina sería castigado. Sí, pero saber que la culpa carcomía el corazón angelical de mi hermana durante años me deprimió. Todos los días se castigaba por lo sucedido y deseaba arreglarlo. Reuniendo valentía, estaba lista para confesar, pero ella llegó tarde. El corazón de Clementina era amable y habría seguido así si viviera. Ahora, debo hacer el bien por ambas para que una parte de Clementina viva en este mundo.